Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí hoy. ¿De dónde tenemos gente hoy? A ver, veo gente de San Juan, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Maracaibo, Venezuela, Costa Rica. Bienvenidos todos. Para este ciclo de webinars que hemos venido desarrollando desde la semana pasada, encuentros, tenemos más de 2.000 inscritos y este título de hoy es un título muy sugestivo porque es un manejo muy delicado de lo que se llama la remuneración. El manejo de la remuneración en nuestro medio ha cambiado muy poco. Antes de entrar en materia, me gustaría contarles qué es ITKI. ITKI es el International Bureau of Knowledge and Innovation y básicamente es la comunidad más grande de innovación que hay en Hispanoamérica ahora mismo. Hemos, como decía anteriormente, más de 2.000 afiliados y nos enfocamos en la gestión de innovación, en programas para desarrollar habilidades de innovación y consultoría de innovación. Una de las áreas donde hacemos consultoría es en estos temas de total rewards y de recursos humanos, tanto en habilidades duras como en habilidades blandas. Entonces, para entrar en materia, nuevamente les doy la bienvenida y cualquier tema lo vamos viendo después. Primero me presento, mi nombre es Jorge Isaac, colombiano, nacionalizado panameño, vivo en Panamá hace 16 años. Soy un degustador de tequila y de ginebra desde hace muchos años. Soy un viajero que no toma fotos, no lo dejo a la memoria. Soy un patinador y jugador de hockey sobre ruedas, muchos años, incluso hasta hace poco todavía patino en línea. Y he tenido más puestos que un bus. Y cuando digo más puestos que un bus, me refiero a, he trabajado en multinacionales, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y he trabajado en multilatinas y empresas locales, he desarrollado empresas y la verdad, la experiencia que vamos adquiriendo en las diferentes áreas de negocio es impresionante. Hoy, como les decía anteriormente, el tema es un tema bien espinoso, porque muchas partes del mundo han desarrollado actividades alrededor de la remuneración y han desarrollado la remuneración misma. Sin embargo, en Latinoamérica y gran parte del mundo todavía hay mucho rezago en el manejo de la remuneración. Para entrar en materia, vamos a dividirlo en tres partes. Una, ¿por qué creemos que murió la remuneración? Visto desde todos los aspectos externos que afectan la misma. La organización desde adentro, qué está pasando con las organizaciones y por qué ellas no desarrollan o no han permitido que se desarrolle la remuneración, y después vamos a darle algunas ideas de lo que está pasando en el mundo y de lo que podemos ir haciendo nosotros desde nuestro ámbito local. Entonces, empezando por los salarios. Los salarios base hoy ya ni motivan ni retienen, que es la filosofía bajo la cual pagamos a la gente y desarrollamos a la gente. Hoy en día solo sirve como una guía, porque el efecto de un aumento de salarios, por ejemplo, dura 15 minutos hasta que pensamos que pudo ser mejor o que al de al lado le dieron uno mejor. Y hasta 15 días
que es donde la tarjeta de crédito asume el poder sobre el salario. Es decir, ya el salario no tiene validez sino el pagar la tarjeta de crédito porque ya no lo gastamos. Entonces, este tema del salario es un tema muy complejo hoy en día y la mayoría de nuestras empresas en Latinoamérica utilizan el 70% de la composición de la remuneración es el salario base. Los bonos. Los bonos no tienen objetivo, son un salario más. Se definen en los últimos 15 días del año si hay dinero y no por logros, sino porque lo que hiciste en los últimos 15 días y que el dueño o el gerente o tu jefe se le ocurrió que hiciste bien y entonces te dan un mejor bono o un peor bono de acuerdo con esa circunstancia. Y para ese efecto, hay un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención. Hace un par de años, aquí en Panamá, en una mina, había una empresa que tenía 25 vehículos manejados a través de leasing anual. Ese leasing, pues, los vehículos no se podían asignar, eran 25, no se podían asignar porque los turnos eran rotativos. Normalmente, el primer año lo recibieron casi al 40% del valor del vehículo de los destruidos que estaban. La compañía nos llamó y nos preguntó qué podíamos hacer. Y dije, bueno, ¿cuál es tu nivel de insomnio? ¿Con cuánto te sentirías tú cómodo para recibir para que te recibieran esos vehículos al año? Y la compañía nos dijo, mire, 60-65% yo estoy bien. Entonces creamos un bono para todos los empleados de la compañía para que si el leasing se recibía por encima del 65%, lo que se recibiera era para todos los empleados para repartirlo por partes iguales. ¿Qué sucedió? Los primeros 10 vehículos que se les hizo leasing se recibieron al 75% y al 80%. Entonces, es una forma de mostrarle cómo los bonos pueden llevar a las compañías a ser muy rentables y cómo la compensación ayuda a la rentabilidad de las organizaciones. La otra parte que sigue es los beneficios. Los beneficios, hoy las compañías están dando seguro médico porque las encuestas le dicen, pero la realidad es que hacemos un beneficio para todo el mundo. Y para ponerles un ejemplo, un joven recién graduado de la universidad de 23 años y tú le ofreces seguro de vida y te dice, ¿y por qué no me cambias eso por la tarde de un viernes para ir a hacer surfing o irme a la playa o tomármelo libre para hacer unos viernes sabáticos para empezar a construir mi propio negocio? Entonces, creemos que one size fits all, creemos que los beneficios que desarrollamos están diseñados y le van a servir a todo el mundo y no miramos la individualidad. En la parte de la estrategia, continúo mirándolo desde afuera, la estrategia, como les decía anteriormente, el salario base más el bono en Latinoamérica es el 85% de todas las remuneraciones. Y no alineamos a nadie con una estrategia que tiene la compañía de desarrollar talento o de atraer mejor talento o de retener mejor talento. Y les voy a dar un ejemplo de lo que es una estrategia bien hecha. Hace 4 años aproximadamente, la compañía Delta Airlines en Estados Unidos fue muy criticada por Wall Street y por los dueños porque la compañía decidió crear un sistema de bonos para sus empleados en teoría muy onerosos. Ese sistema de bonos muy onerosos resultó ser permitió que Wall Street empezara a cuestionar que por qué no era primero los dueños y no los empleados. Resulta que en estos últimos 4 años, de las 16 variables bajo las cuales se miden las aerolíneas,
Delta es número 1 en 13 de esas 16. Y esas 13 es líder absoluto. ¿Qué pasó? Delta está repartiendo casi $1 billón en estos últimos 4 años. Pero la utilidad de Delta se ha disparado por 3 veces eso. Es más, en el último año, el último bono que fue ahora en febrero, repartieron $1.6 billones a los empleados. Estamos hablando de 90,000 empleados. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la estrategia en el largo plazo, alineada a las necesidades de la organización, te llevan a lograr mejores resultados. Nunca ninguna organización pequeña, grande, mediana, del siglo XIX, del siglo XX, se construyó sin la gente que hiciera el trabajo. Entonces, pero todas las noches nos acostamos diciendo sí, es verdad, y en la mañana siguiente se nos olvida. El otro punto es las encuestas del mercado. Las encuestas del mercado son muy interesantes porque son las que nos dan información general de cómo estamos, de contra quién nos comparamos. Pero a veces simplemente copiamos todo lo que dice la encuesta o nos acomodamos 100% a la encuesta y resulta que eso no tiene lógica porque solo sirve para un 30% de las posiciones. La data que tienen es una data desactualizada que tiene una vigencia de 3, 4 meses. Por ejemplo, ahora con esto del COVID-19, la data que tenemos de hace 6 meses, de octubre, ya no nos sirve. Hay que replantear todo. Pero la próxima encuesta sale en octubre o noviembre de este año. Entonces, ¿qué hacemos en el interín? En últimas, estamos continuando con los mismos esquemas de medición de hace 100 años y no nos reinventamos. Sí, nos dan una idea de cómo debe ser el manejo, de cómo deben estar los salarios, pero cuando la miramos en detalle y cuando medimos lo que nos produce la encuesta, siempre nos hace falta algo para el peso. El centavo para el peso, porque la encuesta o no nos dice, o el scope del cargo no es el que es, etc. Por último, para esta primera parte de por qué creemos que murió la remuneración vista desde un extremo, desde la parte externa, digámoslo así, están las leyes y los reglamentos. Nos apegamos tanto a las leyes que no tenemos opciones novedosas e innovadoras. Hemos visto últimamente con esto del COVID-19 esperando a que salga la resolución del gobierno para reducir los contratos, para ver qué hago, para mandar a la gente de vacaciones, si puedo mandarlos, si no puedo mandarlos. O sea, estamos en un ambiente donde las leyes son las que priman y no nos hemos dedicado a mirar desde un ángulo novedoso qué podemos hacer. Y aquí traigo a colación algo que me llamó mucho la atención. Desde el primer día que empezamos este tema de la cuarentena, hace como un mes larguito en algunos otros países, el señor Arturo Calle de las tiendas Arturo Calle de Colombia dijo, puede que me quede sin un peso, empezaré de nuevo, pero mis empleados recibirán sus salarios por lo que dure esta situación. La realidad es que es un pensamiento novedoso, porque lo primero que hizo fue darle confianza a todos sus empleados y a manejar el tema, bajarle la ansiedad, bajar la tranquilidad. Y las tiendas están cerradas. Sin embargo, sus empleados están más tranquilos, saben que tienen su trabajo y ustedes se imaginan lo que van a producir esos empleados cuando todo esto pase.
el agradecimiento que van a tener esas familias enteras cuando todo esto pase. Y en 3 meses no se va a quebrar una compañía de ese tamaño. Es muy difícil que se quiebre. A veces nos paniqueamos, pero la realidad es que hay muchas cosas más allá y hemos vivido situaciones peores en el manejo interno de las empresas. Hasta aquí hemos visto el tema desde afuera. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Veo que tenemos casi 400 personas en el chat. Bienvenidos todos, a los que no les pude dar la bienvenida inicialmente. Aquí llega una pregunta de Gustavo. ¿Todo debiera ser variable? Es como tercerizar el trabajo de los empleados. Pues ya no serían tales. Bueno, el tema no raya en la variabilidad, raya en cómo manejamos esa variabilidad de las diferentes opciones. Por ejemplo, manejar proyectos combinado con manejar un salario variable, manejar recompensas, manejar situaciones muy específicas. Por ejemplo, si hiciste este trabajo, ¿cómo te voy a pagar? El salario base puede existir igual para toda la compañía, puede existir en pequeñas proporciones. Sin embargo, ¿dónde está el aliciente para el empleado? El aliciente para un vendedor, ¿dónde está? En las comisiones. El aliciente para cualquier otro empleado, ¿dónde está? ¿Esperar un bono al final del año? ¿O puedes tener un bono mensual porque hizo esto, porque atrajo talento, porque cambió la estructura de la compañía, porque se atrevió a innovar, porque se atrevió a crear? Hemos recibido otras preguntas que tenemos aquí. ¿La remuneración es el medio o es el fin? Bueno, depende de cómo lo veamos. Si tienes una estrategia clara, es el fin. Conozco muchas organizaciones que a través de la remuneración o de la, digamos, de las recompensas totales, están logrando ser mucho más rentables. Conozco una organización aquí en Panamá que a través de crear un programa muy estratégico, logró hace un par de años duplicar su EBITDA 2 años seguidos, o sea, de $1 millón a 2 y a 4. Y todo lo hizo con un manejo integral de recompensas. Cambiamos todo el enfoque de la compensación en esa empresa. Entonces, a la larga, es una combinación de ambos factores. Es el medio y es el fin. Las empresas dependen de sus empleados y sus empleados dependen de su dinero. Ahora, lo que hay es que hacerlo de una forma ordenada y consciente de que no vamos a socavar los recursos de la organización. Ahora, miremos, muchas gracias por todas las preguntas, la verdad es que son bastantes. No las puedo contestar todas, pero miremos ahora desde adentro la organización. ¿Qué está pasando para que digamos que la remuneración ha muerto? Lo primero es, hoy le seguimos pagando a los jefes por lograr objetivos y rentabilidad, y no por retener, atraer o desarrollar un mejor talento. Le seguimos pagando por bajar costos. Sin embargo, el costo más alto es el personal. Si queremos atraer los mejores, retener los mejores y desarrollar los mejores y lograr una mejor productividad, tenemos que enfocarnos hacia el empleado. Pero los jefes están enfocados en otras cosas. Hay compañías que incluso ya no tienen gerencias, sino que cada empleado tiene un número de proyectos y desarrolla en grupo varios proyectos. Hay una empresa en Nueva Zelanda, que no me recuerdo el nombre actualmente, que trabaja, creo que son 250 empleados y trabaja con 3 jefes, porque tiene que tenerlos por ley. Hoy en día, a raíz de todos estos temas del jefe y de pedir cosas que no están acordes
a lo que de pronto la gente está buscando, es por la cual tenemos una pérdida de compromiso del 38% del tiempo, según Nielsen, a nivel mundial, que equivale a 3 horas de las 8 horas que trabajamos diariamente en una jornada normal. Entonces, imagínense ustedes esas 3 horas volviéndolas netamente productivas. Las compañías no tendrían que, en épocas de crisis, sacar gente. Simplemente en vez de 200 empleados, podríamos trabajar con 170 y no pasaría nada. Entonces, yéndonos a la parte de resultados, nuestros sistemas de remuneración actuales tienen 120 años, desde Taylor en 1880. Se medía y se pagaba por producto. Y hoy hacemos lo mismo, resultados y evaluación de desempeño. Hay que cambiar para pagar por lo que estamos hechos los seres humanos de hoy. Los seres humanos de hoy nos gusta crear, desarrollar, ampliar, modificar. Imagínense lo que ha crecido el mundo en los últimos 50 años. Todo lo que hemos logrado como humanidad, como Homo sapiens. Ahora, seguimos pagando como éramos los seres humanos hace 120, 140 años. En la parte de cómo medimos, hoy medimos tareas, tiempos, aplicación de procesos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Sí, pues me salió un letrero aquí Hoy medimos tiempos, como les decía, tareas, aplicaciones de procesos, resultados de cualquier cosa, medimos intentos y no miramos la supervivencia de la empresa. La supervivencia de la empresa está dada por la gente. Medimos intentos de hacer cosas y muchas veces acertamos, muchas veces fallamos. ¿Por qué no utilizamos esos recursos para crear y para entrenar a nuestra gente, para minimizar esos mismos fallos y obtener mejores ideas y hacer un círculo vicioso positivo sobre ideas, innovación, creatividad y no puedes hacer esto, la regla dice esto, la ley dice esto? Los tiempos de las cosas han cambiado totalmente. Miremos lo que está pasando con el teletrabajo. ¿Cuántos, desde que estamos en teletrabajo, hace 4 semanas, nos hemos tomado el tiempo, aparte de las reuniones que tenemos en Zoom, Skype, Hangouts, como se llame, de llamar al empleado aparte, a él solo, y preguntarle, oye, muéstrame a tus hijos, muéstrame a tu esposo o esposa, muéstrame a tu familia, cómo has estado, cómo te sientes? Estamos hablando de rewards, pero es que rewards completa todo el manejo integral. Esa persona tiene que regresar después de esta situación con los ánimos más altos para poder lograr la recuperación de las empresas que dicen que se van a caer. La otra parte es lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo y lo nuevo es un tema bien interesante, porque si seguimos siendo complacientes, tendremos trabajos de políticas y procesos toda la vida, en vez de tener empresas de un siguiente nivel, con ideas nuevas, como les decía, un círculo vicioso positivo, y siendo pagado por ellos. O sea, que nos paguen por ideas sería extraordinario. Y cada vez que votamos una idea, a veces nos las guardamos en las organizaciones porque simplemente no queremos que nos la roben. Y resulta que nadie nos va a robar nada. La idea, el que sabe y el que la hizo, es el único que la puede implementar tarde o temprano. El 47% de los empleados, dentro de unos años, serán reemplazados por inteligencia artificial. Los de recursos humanos
seremos los tequis de hoy. Hay que moverse a velocidad de proyectos, o sea, proyectos para todo. Básicamente, el tema de modelos ágiles está basado en proyectos. Y muchas veces lo que nos pasa en recursos humanos es que tenemos unos proyectos anuales pensados muy bien. Este año voy a hacer este proyecto, voy a desarrollar esto, vamos a desarrollar estos beneficios, vamos a crecer a nuestra gente de esta forma y de esta forma. Pero todas las mañanas llegamos y encontramos incendios en nuestras oficinas. Y esos incendios no nos permiten desarrollar los proyectos. ¿Quién los va a desarrollar? Nuestra gente. Si le damos la oportunidad de que los desarrollen. Sin reglas, sin leyes, sin limitaciones. El 75% de la fuerza laboral, dentro de 5 o 6 años, será millennial. Las evaluaciones de desempeño desaparecerán. Y hoy, lamentablemente, Latinoamérica no está ni en el 20% de cómo están algunos países de Estados Unidos y de Europa. Por último, en esta área, en esta parte, quiero hablarles de qué quieren nuestros colaboradores. Nosotros sabemos qué quieren nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores, les hemos hecho alguna encuesta. Si le hacemos la encuesta, ¿qué hacemos con esa encuesta? No es la encuesta de salario lo que nos dice qué es lo que quieren nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores son únicos. Nuestra organización es única. Nuestra empresa es diferente a cualquier otra. Y la encuesta de salarios nunca nos va a decir cómo es nuestra empresa, porque tiene una cultura propia. De hecho, gran parte de las situaciones que se presentan entre un banco y otro, y las diferencias que se presentan entre un banco y otro, es que la cultura bajo la cual nació un banco, que toda la vida fue único y nació de ser un banco pequeño a crecer a un banco importante, versus otro que ha ido adquiriendo banquitos, son totalmente diferentes. La encuesta de salario nos puede decir que el gerente del banco gana $2,000 o 16 millones de pesos colombianos, etcétera. Pero, y que tiene este beneficio y este otro beneficio. Pero la realidad es que es individual lo que nuestros empleados quieren. Y hoy con la tecnología que tenemos y los computadores que tenemos, podemos hacerlo individual. Nadie nos los impide. Entonces, señores, yo los invito a que dejemos de pensar en ficción y pensemos en la realidad corporativa. O sea, nosotros sí queremos ser como esta X compañía o Y compañía multinacional que se compara con nosotros en la encuesta, ese tipo de cosas. Pero la realidad es que nosotros somos únicos y tenemos la oportunidad de seguir siendo únicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene? Los salarios son directamente proporcionales al EBITDA. Sí, para efectos de presupuesto, sí hay que manejarlos con presupuesto, pero de hecho, los salarios deben generar mucho más EBITDA cuando manejas los salarios bien, cuando manejas las recompensas totales bien, que en el futuro va a ser retornos totales incluso. La propuesta es pasar de reglas generales o comunes a reglas individuales. Sí, parte de la propuesta es enfocarnos en el colaborador y en las necesidades que cada colaborador va a tener, especialmente en temas como qué lo mueve a él. No es lo mismo una persona con un salario de $50,000 a una persona con un salario de $20,000. Y una persona con 4 hijos que una persona con un hijo. O sea, este tipo eh, de one size fits all no sirve para ninguno de los dos de pronto. Entonces hay que empezar a buscar con el colaborador. Y aquí les vamos a dar unas ideas. Obviamente hay que entender cada una de las organizaciones, pero sí les vamos a dar una idea de dónde estamos y de cómo nos enfocamos en... Aquí siguen llegando preguntas.
manteniendo siempre un salario base le permita cubrir al menos gastos básicos. Sí, eso es lo que permite. El problema es que a veces con el salario base nos endeudamos más de lo que el salario base y nos crea un estrés adicional, porque el otro salario, que es el bono, te llega una vez al año si a la empresa le va bien, pero en el interín, como tú no sabes si te lo van a pagar, tú no te has motivado para lograrlo. Entonces, es un círculo vicioso negativo. ¿En qué quedan las políticas corporativas si es que se pasa a la individualidad? Las políticas son generales. Hoy en día una política no te puede decir que no puedes enviar a una gente de vacaciones, no puedes pasar una gente a un cargo X o Y. Hay políticas a veces absurdas que no puedes hacer un aumento de más del 15% porque X o Y persona lo estás promoviendo. Sin embargo, cuando la persona viene de un salario muy bajo y se ganó el puesto y ha hecho una labor extraordinaria, ¿por qué no aumentarle el 50% para nivelarlo con ese nivel de salario? Ahora, que eso no le va a satisfacer, de acuerdo, pero las políticas las hemos hecho para curarnos en salud, los de recursos humanos. Y a veces decimos, mira, no queremos crear un precedente. Yo hace unos años tuve un tema muy complejo. Les voy a dar dos ejemplos de unos temas complejos. Hubo un caso de un ejecutivo, alto ejecutivo de la empresa, que tenía un problema familiar, médico familiar fuerte, y agotó el seguro de la compañía. Él tomó la decisión, porque no es una decisión fácil, de irse donde el gerente general a pedirle un préstamo para poder suplir la necesidad del seguro o ampliar el seguro o hacer algo en su desesperación de ese momento. La respuesta del gerente general fue, mira, yo no puedo crear un precedente. Al final, la compañía logró manejar de otra forma los recursos, pero la respuesta inicial fue, entonces, un empleado ejecutivo, mano derecha de ese gerente general, que lleva 8, 10, 12 años en la compañía, que se ha arriesgado, que ha entregado parte de su vida a la organización y que en un momento donde él necesita que la organización lo apoye, no había forma, por las reglas, por no crear un precedente, porque todos los ejecutivos se manejan igual, sea el ejecutivo que sea el que tiene 10 hijos, al que no tiene hijos y no está casado. Entonces, este es un ejemplo que nos permite entender el por qué las organizaciones tienen que empezar a dejar las reglas, volverlas generales, pero ser muy afines a una propuesta de valor individualizada. Hemos visto compañías como Delta con 90,000, 80,000, 90,000 empleados que se adaptan a la propuesta de valor. Ahora, obviamente, y aquí les voy a hablar ahorita más adelante de cómo se hace en cierta forma. No todo el mundo se puede individualizar, hay que armar grupos, pero no por departamento como lo hacemos hoy. Entonces, lo primero es enfocarnos en recompensas, recompensar por transferencia de conocimientos. O sea, cuando un piloto de una aerolínea le transfiere a un copiloto o apoya o a alguien del aeropuerto de combustible, apoya y enseña a otro, ¿por qué no premiamos ese tipo de comportamiento? Generación de ideas nuevas, resolución de conflictos. Hay coaches por todas las organizaciones hoy en día. ¿Por qué no trabajamos con esos coaches? Relacionamientos, ¿cómo se relaciona esta persona? Desempeño en situaciones críticas. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo se desempeña la gente? ¿Cómo ha actuado la gente? ¿Cómo medimos eso? Crecer en activos. ¿Cómo logro que mi compañía crezca en activos? ¿A quién le voy a dedicar esos proyectos de crecimiento de activos? ¿Quiénes los van a liderar? ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo genero ideas para crecer los activos de mi empresa? Proyectos que generen bienestar para toda la organización. En los últimos años se ha hecho muy común la responsabilidad social empresarial.
Pero ¿qué pasa con la responsabilidad social interna de la organización hacia sus colaboradores? Construir confianza. ¿Cómo construimos confianza con nuestra gente? Creer en nuestra gente y entender las necesidades de cada colaborador. Hay que individualizar y el individualizar raya en coaching, feedback continuo, encuestas, saber lo que el empleado quiere. El talento bueno siempre va a ser escaso. Y si lo tenemos bueno en nuestra organización y lo dejamos ir, nos va a costar muchísimo más que traer al genio de los genios. Porque no sabemos si ese genio se va a adaptar a nuestra organización, si la organización se va a adaptar a él, o si en el tiempo ese también se va. Les había dicho que tenía otro ejemplo. En esto del COVID, hay unos abogados, los socios de un bufete de abogados, decidieron que, o sea, había que decidir que unos empleados de cierto nivel hacia abajo tenían que salir de ellos por cuestiones de negocio. Sin embargo, los socios decidieron que ellos iban a aportar su sueldo para cubrir las necesidades o parte de su sueldo para cubrir las necesidades de todos esos empleados y no tener que sacarlos. O sea, el salario de todos esos empleados. Y como les decía anteriormente, hay que estar pendiente de la gente. Por otro lado está el desarrollar un compromiso genuino. O sea, el costo de medir intentos y hacer procesos, podríamos pagar el aprendizaje de toda la organización. Y se mantiene el compromiso, entrenar continuamente, hacer mentoring, retener empleados informados. O sea, los empleados conocedores, si los perdemos, nos cuesta muchísimo más dinero. Modelos ágiles, como les decía anteriormente, Scrum, recompensas inmediatas, tanto monetarias como no monetarias. No esperar un año a ver si vamos a pagar el bono, porque durante mayo, junio, la cosa se puso dura. Con esto del coronavirus, quién sabe si este año nos van a pagar bono. Tenemos que actuar. ¿Qué va a pasar después del coronavirus? Lo primero que tenemos que decir, el bono se va a medir ahora así. Y el bono se va a trabajar así. Y bueno, de pronto vamos a recibir menos, pero se va a recibir, porque vamos a medirlo en esta forma. O sea, es una combinación de factores para crear el compromiso. Esa combinación está entre comunicación y adaptarnos a las nuevas situaciones. Hoy en día, un tema que es muy importante es que las generaciones están durando 5 años. Después de los millennials vienen los centennials y después vienen otros que cada día son más techis que los anteriores. Y lo que viene no lo podemos medir en tiempo porque cada día la organización se va a quedar un poco más atrás. Y eso es lo que hacemos en Ipkin. En Ipkin buscamos metodologías para desarrollar los programas que las organizaciones necesitan. Cada organización va a ser diferente. La propuesta de valor al colaborador. Muchas empresas hacen encuestas de qué quieren los empleados. Y la verdad es que son muy buenas. Y las dejan ahí. Porque, bueno, a alguien le pareció que eso, que los empleados siempre piden más sueldo, piden más. La realidad es que los empleados piden cosas que tú les colocas en esa encuesta. Las propuestas de valor que le hacemos a los clientes. Nosotros le decimos al cliente, le vamos a dar esto. En 24 horas le entregamos su mercancía. ¿Por qué no le entregamos lo mismo a nuestros empleados para que se lo entreguen a los clientes? Si ellos son los que están dando la cara. Entonces, ofrecer una propuesta de valor con la misma emoción y características que le damos al cliente nos lleva a generar una mayor rentabilidad alineada a la estrategia de negocio. Al final, como les decía antes, los total rewards bien manejados te ahorran dinero y en el mayor de tus gastos, que es el personal. Y por ende,
la rentabilidad está asegurada. Y además, tus empleados no se querrán ir. La rentabilidad en el tiempo va a mejorar. La otra parte es el modelo integral de optimización de recursos humanos. Para cerrar un poquito esto, hemos hablado de muchos temas. El modelo de optimización de recompensas totales, o MORT, Trump para sus siglas en inglés, Total Rewards Optimization Model, es alinear la estrategia de la compañía a pagar de acuerdo a la generación de activos, EBITDA, utilidad neta, lo que valora el empleado y lo que no le gusta, y separarlos por colectivos, no por departamentos. ¿Cuáles son mis empleados top? ¿Cuáles son mis empleados medios? ¿Cuáles son mis empleados regulares? Y eso no lo hace una evaluación de desempeño anual, porque la evaluación de desempeño, como sabemos, es bien subjetiva. Podemos hacerlo mensualmente. Yo sé quién está lagging, quién puede mejorar, quién está top, quién está liderando, quién sabe más de este proyecto que el otro, quién va a ser el próximo líder del otro proyecto porque es una persona más afín. Y en la medida en que estemos hablando constantemente con ellos, vamos a saber quién es quién para efectos de liderar ciertas áreas del negocio. Y a la larga, pues, tomamos el presupuesto y lo dedicamos a esos empleados top, mayormente, un poquito menos a los medios y un poquito menos a los regulares. Sin embargo, el objetivo sigue siendo enfocar ese efecto económico para convertir a todos en top. Y ahí sí la organización, si pierde a alguien, no le va a afectar tanto porque todos sus empleados son, o su gran mayoría de empleados son top. Antes de entrar a otros temas o a más preguntas, quiero dejarlos con un pensamiento. Los nietos de nosotros van a vivir 125 años. Al paso que vamos, hace 10 años, los actuarios manejaban temas de 77 años como edad final para los diferentes países. Hoy estamos hablando de 85 años. Nuestros nietos van a vivir 125 años, pero los hijos de ellos van a llegar a casa o a vivir con ellos a los 90 o 100 años, después del quinto divorcio. Eso es lo que se viene para la humanidad. O sea, hemos pensado en programas de jubilación, por ejemplo. Los programas de jubilación de los países están acabándose. Hoy un ejecutivo, cuando se jubila, recibe el 20-25% de su último salario, cuando lo ideal es que reciba mínimo el 75%. Entonces, les dejo la inquietud porque lo que hay que hacer es repensar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir leyendo aquí las preguntas. Sí, hay que trabajar por proyectos porque es muy retador, mucho más motivante. Cuando vemos a los vendedores todos los meses tienen un proyecto, vender esta meta. Es fácil copiar eso, ¿no? Para el resto de la gente. Pues no es tan fácil, pero se puede hacer. Y eso es lo que motiva. Un vendedor lo motiva el tener un logro, una meta y va en busca de ella. Nuestros empleados, todos deben hacer. Preguntaban por ahí que cómo se segmentan los empleados. La segmentación está dada por diferentes factores. Haber trabajado en proyectos, hacer coaching, preguntarle cosas, hacer reuniones mensuales de cómo se siente con X proyecto, con Z proyecto. En su experiencia, ¿qué otro tipo de remuneración funciona para generar trabajo colaborativo? Básicamente, uno de los mejores es generar proyectos en conjunto, modelos ágiles,
de proyectos y que los proyectos cambien de líder cada mes o cada 15 días y se pueda medir lo que ese líder hizo para sus otros 3 o 4 compañeros. ¿En qué sentido la remuneración ha muerto? En que estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace 140 años y que no podemos seguir haciendo lo mismo porque las organizaciones cada día pierden más talento. Hay países, antes de este coronavirus, países como Argentina, donde el 50%, donde hay un 50% de escasez de talento según las encuestas. Es talento clave y que todo se está yendo para países países de primer mundo, Europa y Estados Unidos. Ahora, obviamente las cosas van a cambiar un poco, pero están hablando de que la recuperación en 3 trimestres, 4 trimestres va a ser una locura. Va a ser mucho más fuerte que la caída. Al final la remuneración no ha muerto, simplemente cambia de forma. De hecho, la remuneración como remuneración ha muerto. Hoy en día pagamos salario y bono y un que otro beneficio. Hoy estamos hablando de recompensas y recompensas inmediatas, recompensas a corto plazo, recompensas individualizadas. Es un enfoque totalmente diferente. Se debe analizar la vida de las empresas y organizaciones, ya que en estos momentos difíciles nos va a hacer replantear muchos temas. Totalmente de acuerdo, Carol. Hay que replantearse muchas cosas, sin embargo, hay que replanteárselas con el enfoque del empleado, que es el que te va a sacar adelante. Mañana las organizaciones cambian, crecen, se desarrollan, algunas mueren, algunas duran 200 años, 100 años, pero lo que te va a sacar adelante de esta crisis son tus empleados y tus empleados líderes. ¿Cuál es el indicador que permite garantizar la sostenibilidad de un Total Rewards? La sostenibilidad, hay dos. Uno, básicamente, es el presupuesto y hasta cuánto puedes dar tú individualmente. Hay empresas que llevan esto de los bonos a un 14, 15% adicional al presupuesto y liberan unos recursos siempre y cuando la rentabilidad se dé, pero están atados uno a la otra, o sea, no lo limitan, sino que si la rentabilidad crece, nosotros crecemos en el presupuesto de tanto. Entonces, es un manejo continuo. ¿Qué pensás que sucederá en el futuro con el avance de la tecnología, reemplazando puestos laborales y el crecimiento poblacional constante? Bueno, como lo dije anteriormente, la mayoría de las posiciones, la inteligencia artificial puede reemplazar hasta un 47% de las posiciones. Se van a crear otras posiciones nuevas, se van a dar muchas alternativas, se van a definir posiciones mucho más acordes a la realidad que vivamos de creatividad, de innovación, de proyectos. Sin embargo, la inteligencia artificial está aquí y ya llegó para quedarse. O sea, yo manejo muchos proyectos donde la inteligencia artificial ya es una fortaleza de la organización. Ahora mismo está dada a posiciones de recurrentes, de trabajo en fábricas, en factorías, ese tipo de cosas. ¿Cómo determinar cuánto necesito generar en ventas para ofrecer otros beneficios colaterales a mis empleados? Es muy difícil, habría que entender la organización para poder eventualmente ofrecer esos beneficios colaterales. Pero yo ofrecería los beneficios colaterales a los vendedores para que generen la venta. ¿Cómo evitar incentivos perversos? Diana, ¿a qué te refieres con incentivos perversos? O sea, que deberíamos ganar una variable según el trabajo que desarrolles. Sí, sí. De hecho, todos los trabajos hoy en día, incluso con la remuneración, a pesar de que consideremos que ha muerto, tienen unas variables, una porción variable. Sin embargo, hay que hacerla más explícita, más sencilla, más manejable y más cortoplacista e individualizada. Si tú tienes un departamento de recursos humanos, ¿cómo le pagas el bono a ese departamento de recursos humanos? Si ese departamento de recursos humanos tiene que tener una meta de atraer 40 talentos este mes,
y logra 50. ¿Le pagas un bono? La idea es las normas de los países en Latinoamérica, Claudia, son muy generales. Las leyes nuestras están todas diseñadas a partir del siglo XIX, de las leyes francesas, que son muy, en cierta forma, socialistas. Sin embargo, las leyes están diseñadas para, en teoría, proteger a los empleados, pero a la larga la empresa siempre gana. Entonces, el punto aquí es lograr un intermedio en que las leyes no afecten lo que tú le puedes dar a la organización. Hay organizaciones, por ejemplo, como Airbnb hoy en día, que ellos no tendrían que pagar un bono adicional todos los años, pero cuando sus empleados salen de vacaciones les dan $2,000 o $3,000 para que se queden en un Airbnb y así consumen. Y así hay miles de ejemplos de organizaciones que dentro de su negocio ofrecen unos beneficios. Hoy en día vemos empresas que están ofreciendo licencia de maternidad a los padres. Vemos empresas que están ofreciendo, en vez de 15 o 20 días que dice la ley de vacaciones, 30 días, 10 días adicionales por generar un proyecto. Si tomas vacaciones, te doy un bono de vacaciones. Si no tomas vacaciones, se me vuelve un lucro cesante. Por ende, no te doy el bono. Cosas así, que cada empresa tiene un manejo y que nosotros desde Ipkin estamos buscando que pensemos en esa realidad corporativa. Y no cuesta más, créanme, en las organizaciones hoy en día, eh, el, 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 el hacer retornos relacionales, la seguridad del empleo, el aprendizaje, valorar a través de reconocimiento y estatus a nuestros empleados, el trabajo retador, el darle un bono, el darle un vehículo cuando se jubila, por ejemplo, después de 30 años de trabajar en una organización. Son cosas que no cuestan más, y ya están pagadas. Me preguntan, ¿tu idea es asignar solo un salario base y cumplir con indicadores de gestión para obtener una compensación adicional de manera individual? Puedes tener no un indicador de gestión, puedes tener varios indicadores de gestión y varios bonos al mes, o al trimestre, o al bimestre, o al semestre, o en diferentes etapas, unos bimestrales, unos semestrales, etc. Sin embargo, el salario base va a seguir siendo el salario base. El problema del salario base, y por lo cual nosotros queremos hacer hincapié en que hay que ser novedosos y hay que ser creativos, y es lo que hacemos desde Ipkin, es que el salario base ya no tiene asidero. O sea, cuando te lo gastas, empiezas a buscar la forma de crecerlo. La única forma de crecerlo, si te hacen un aumento en enero, es esperar al otro enero, a de pronto te hagan un aumento si haces una labor extraordinaria y si a la compañía le va bien. La pregunta es, en el interim, en marzo me ofrecen un puesto con un salario base más alto, el empleado se va. Y si se va, el salario en la otra empresa tampoco le va a alcanzar. Entonces, el salario base como esquema, el pago por hacer una labor, su nombre salario viene de la época de los romanos, no es lo que te mueve. Sí, tienes una idea de cuánto debe ganar para crear un estándar dentro de una organización y tener unos límites, pero hay muchas organizaciones hoy en día que todos estos nuevos empleados les están pagando un salario igual a todos y simplemente le dan bonificaciones por proyectos. Hay una empresa, creo que es en Argentina, que tiene 200 empleados y está trabajando todo por proyectos, y esos proyectos los manejan con bonificaciones mensuales. Preguntan, ¿cuál debería ser la mezcla ideal de Total Rewards? Es muy difícil decir. En un negocio como el petróleo puede cambiar mucho. El salario base no es ni el 1%. El costo de la nómina en una compañía de petróleos no es ni el 5%, mientras que en una compañía de tecnología
es el 50-55%. Entonces, es muy difícil estimarlo. Sin embargo, hay unos estándares donde las recompensas totales, las compensaciones y beneficios deben ser un 50-60%. El resto, hasta 125, 130%, 140%, está dado por las otras actividades. Yo quiero dejarlos con un comentario y es, a raíz de todo este tema de la cuarentena en que estamos, esta es la oportunidad de Latinoamérica de metabolizar el miedo a potencial, todos juntos. En estos momentos, recursos humanos es el importante de las organizaciones. Y cuando regresen nuestros empleados a sus oficinas, recursos humanos va a tener mucha importancia. Llegó el momento de metabolizar el miedo a un potencial extraordinario en las organizaciones. Muchas gracias.